8. Tienen preferencia los de mi grupo práctico de ahora, ¿no? Bien. Aló. Aló. Sí, buenas noches. Estoy con clases ahora. Ya mañana paso, no te preocupes. Gracias, disculpa, hasta luego. ¿Están viendo la presentación? Sí, doctor. Okay. Sí, doctor. Muy bien, entonces vamos a avanzar hasta donde llegamos. Entonces podemos ahora contestar las preguntas, ¿no? La corriente continua es una corriente unidireccional de bajo voltaje, es multidireccional de alto voltaje y un buen ejemplo es la pila eléctrica. Respuesta. Bueno, están muy motivados, parece. Entonces continuamos. Esto dejamos acá ayer. Hola, jóvenes. Doctor, un poco más adelante, si no me equivoco. ¿Vimos esto? No, atrás. En Oye, riesgos. Creo que Nos en quedamos. riesgos nos quedamos, en riesgos de electro. Riesgos, doctor. Más adelante. Ahí. Entonces esto ya han visto. El mal uso va a provocar una difusión de los coágulos o el calor en un órgano frágil o cercano. Entonces aquí es importante, además, que el instrumento esté íntegro. Puede haber accidentes durante un uso normal, arcos de corriente, acuérdense, vías eléctricas inesperadas con el monopolar, particularmente cuando el instrumento está desprotegido en alguna de sus partes, cuando la coagulación profunda debido a una vía infrecuente en el monopolar. Y sobre todo accidentes con un circuito anormal, como en este caso. De hecho, han puesto una placa en un lugar no recomendado. De hecho, la placa tierra se coloca en una superficie plana, lejos de las protuberancias o de las depresiones, y aquí han puesto la placa, ¿ven? Es una ignorancia total. Y esta es una quemadura de tercer grado, casi hasta el hueso, quemadura eléctrica, que cuando ocurre es un problema gravísimo, ¿verdad? Y que es poco frecuente, y la ubicación sobre piel húmeda, protuberancia o articulaciones mecánicas. Hay un fenómeno que hay que saber, lo que se llama acoplamiento, y hay un acoplamiento directo y un acoplamiento indirecto. El acoplamiento directo hace relación, ¿no?, a un contacto involuntario entre el electrodo. Acá, por ejemplo, hay un electrodo, aquel electrodo positivo, el instrumento de metal, y en un choque tú puedes causar, fíjense, accidentes. Tú no estás viendo, el electrodo activo está por acá, y este instrumento metálico que entra, está pasando la corriente del positivo al metálico, y el metálico está transmitiendo al intestino, y tú no te fijaste, y ya viene una lesión. Va a caer la escara en 24 48 horas y va a haber una perforación inadvertida. Normalmente el sitio del campo afectado está fuera de la visión, por lo tanto uno siempre tiene que estar alerta a lo que puede estar ocurriendo, y cuando existan contactos
utilizando electrodos o trócares, fíjense, trócares metálicos. En este caso, por ejemplo, cuando hay una falla en el aislamiento, las coberturas externas de las pinzas laparoscópicas son de un material o de silicona o de fibra que se pueden romper, se pueden fracturar inadvertidamente, y esto es lo que va a ocurrir. Va a haber una pérdida de la corriente a través de este sitio por una falla de aislamiento del material, y esto es a consecuencia de ¿qué? Que los instrumentos no son eternos. Los instrumentos van sufriendo generalmente agotamiento o estrés por el exceso de uso, y el personal de enfermería tiene que ser la que alerta, la que comunica sobre el malestar, la falla en la pinza, para cambiar adecuadamente en un momento oportuno. Y el acoplamiento indirecto, y esto ocurre cuando utilices lo mismo, una pinza que tiene una zona de aislamiento imperfecto, roto, fracturado, que dentro del tubo del trocar, tú no te vas a fijar, entonces va a pasar corriente a través del fierro del trocar hacia las estructuras intraabdominales. Por un aislamiento imperfecto y en presencia de un trocar metálico, que se va cargando con el paso de los electrodos, ¿verdad? Entonces esto pasa del trocar al metal o directo al tejido adyacente. Casi siempre ocurre con corriente de coagulación, con corriente alterna, ¿verdad? Por lo tanto, si tú sabes que pueden ocurrir accidentes, tienes que saber prevenirlos. Y lo más importante es conocer los riesgos. Siempre conocer que deben saber que el usar un buen material, placas desechables, no mezclar plástico o metal, generadores con mecanismos de seguridad. Esto es importante para el cirujano porfiado, ¿no? El que dice, está con 60, aumentarle la potencia a 80, no es la solución, o apretar más fuerte el pedal activador. En general, lo que hay estos mecanismos de seguridad, al detectar exceso de calor en la proximidad del sensor en el tejido que uno está trabajando, automáticamente se detienen. El asegurar un buen aislamiento del instrumento, trabajar con el menor voltaje posible y siempre conocer cuáles son los tejidos que son buenos conductores y cuáles son malos. Si me dan opción y voy a trabajar particularmente el lecho hepático, voy a preferir un bipolar y activar corriente solo con instrumentos bajo control visual. Esta es la clave. Algunas veces el ayudante es el que está camareando y de repente se descontrola, y es en el momento en que puede ocurrir accidentes. Si los efectos esperados para una determinada potencia no se producen, no aumentar la potencia. La solución no es aumenten. La solución va en chequear el material primero, porque ya les dije, la tecnología es perfecta, el ser humano es el que falla. Esta es como la tecnología de la superficie o la plataforma electroquirúrgica hasta los 2000. 2000 empiezan a caer paradigmas y empiezan a innovarse y aparecer cada vez más opciones terapéuticas como para el cirujano, donde salen el LigaSure, que es más conocido también como sellador de vaso. Aparece el bisturí ultrasónico, que va perfeccionando hasta llegar a su muestra la mejor, que es el armónico de la línea Ethicon. Ahora saca Covidien la competencia en el mundo, son entre Medtronic y Ethicon. Medtronic es la línea azul de Covidien, y ellos ahora han sacado su bisturí ultrasónico muy parecido en ergonomía al armónico, pero es inalámbrico, o sea, ahí le dio de baja. Es una competencia permanente, y esto ¿a quién beneficia? Al paciente, y obviamente le facilita las cosas al cirujano. Es una buena alternativa del uso, es fantástico. Si me dan a elegir, yo digo, sí, denme un bisturí ultrasónico, que es más caro, eso es cierto, es más caro. Permite disecciones y coagulación de vasos, o sea, tiene una ergonomía fantástica que puedo utilizar como una Maryland. Y puedo coagular vasitos hasta 5 milímetros. Mucho pedirle 5, yo me contento con 3. ¿Cómo funciona? Convirtiendo la energía eléctrica en ultrasonido, en vibraciones mecánicas,
y esto va a lograr la coalición por la destrucción de las proteínas y el sellado de los vasos. Tiene una rama activa, eso es ya en la parte práctica. La rama activa es este fierro de acá, y la parte pasiva es la superficie plana, y esta cosa blanquita es teflón. Esto es lo que se gasta y que más o menos te da un tiempo promedio de 10 procedimientos, 8 con bastante seguridad. En Estados Unidos es de un solo uso, ¿ya? Y está compuesto por el generador, este es el Gen 10, este es el Gen 11, el último. Además, por acá está la pieza de mano que se llama, el cable conector y la pinza. Esos son los tres componentes con los que funcionan. ¿Cuáles son las ventajas? Es versátil, es preciso, es confiable, es eficiente, es ergonómico, es muy bueno para hacer disección, para manejar el epiplón, para desicar, para hacer incisiones en el intestino, manejar la vía biliar, es fabuloso. Pero si voy a ir a hacer sellado de vasos, por ejemplo, estoy haciendo una hemicolectomía derecha o izquierda, entonces aquí prefiero el sellador de vasos, que es el LigaSure, que es capaz de sellar vasos hasta 7 milímetros, ¿no? 2 milímetros más. Por lo tanto, no vamos a extremar 7. Yo quiero sellar la cólica media, quiero ligar la cólica derecha a la iliocólica, y voy a necesitar son de entre 3 y 4 milímetros. Con el sellador de vasos me va mucho mejor. Desventajas: la producción de humo. Esto te va a alterar la visión, pero ya hemos visto de que la tecnología resuelve el problema. 5 parámetros fundamentales en el laboratorio o en estudios de animales. Es importante medir la presión media del dispositivo para lograr lo que estamos buscando: una hemostasia, vasitos de 3 milímetros. Tiempo de sellado: el equipo te avisa, el equipo tú apretas y deja de sonar, y ya te ha dicho está sellado, o automáticamente ya los tejidos se cortaron, como acá, ¿verdad? Hay las tasas de fallos, evidentemente las hay, pero son muy pocos. Daño térmico lateral es muy bajo, y hay el tema de la producción de humo. Entonces, en esto tenemos DERB, el Visition, tenemos el de Ausculab, el Caimán, cada uno con distintas formas, pero ninguno con la ergonomía, el Thunderbird de Olympus, pero ninguno con la ergonomía. Acá tenemos, este es la otra tecnología. Era para mencionar acá solamente el Sonicision de Covidien, que ya estamos hablando de la tecnología del bisturí ultrasónico, pero inalámbrico, que lo vamos a ver luego. El LigaSure es la otra tecnología, la otra plataforma electroquirúrgica. Esta es una combinación de energía bipolar con ultrasonido, ¿no? Eso es el bipolar avanzado, que se le llama, o el macro bipolar de nueva generación. Existen, ahora el más utilizado es de Covidien, Medtronic, y lo distribuye HP Medical en Bolivia. Y la tecnología ha avanzado tanto, a mí me están entregando el lunes un LigaSure de última generación con 30 pinzas, con pinzas de 5 milímetros laparoscópicas, igual que las del armónico, como el Maryland. O sea, porque los iniciales eran de 10 milímetros, pero ahora me están entregando con 5, con pinza Maryland de la parte distal. Y realmente con esto vamos a poder hacer una combinación. Para cirugía de colon o de páncreas, por ejemplo, yo prefiero tener un sellador de vasos como el LigaSure. Para cirugía en colon derecho, en colon izquierdo, trabajo muy pegado al colon, en patología benigna, por lo tanto me es suficiente el bisturí ultrasónico. Pero intentar hacer esto con monopolar o bipolar es aumentar el tiempo en por lo menos un 100%, porque vamos a tener que hemostasiar con Maryland y monopolar, y de repente utilizar clip, y empezar a clipar 30 arteritas o venitas, el tiempo se nos va. ¿Cómo funciona? Entonces acá fíjense la energía en términos de capacidad de disección, ¿verdad? Y la capacidad de sellado de los vasos. La electrocirugía funciona muy bien en términos de capacidad. El ultrasonido es fantástico, es muy bueno,
Y el bipolar clásico es también ideal en el contexto de la capacidad de disección. En la medida que van aumentando los diámetros, fíjense, estamos hablando del ultrasonido, llega hasta 5, fíjense acá, pero dejémoslo en 4, es bastante bueno. El sellador de vasos te llega hasta 7 milímetros, con seguridad dejémoslo en 5. Una hilo seco apendicular, una cólica derecha o una cólica media, estamos bastante bien. Te van fijando cómo la tecnología te empieza a guiar y dices, en este elemento anatómico, en una hepática común, yo no me atrevería a colocar, o en una gastroduodenal, no me atrevería a usar sellador solamente, ahí prefiero clip y ligar, ¿no? Pero en una hepática derecha o una cística, con el ultrasónico es más que suficiente, ¿verdad? Entonces uno va utilizando cada uno, y esta es una plataforma electroquirúrgica que al inicio de la presentación, vamos a retroceder luego, hay un curso que es obligatorio hacerlo en Estados Unidos. Los dispositivos de sellado vascular actuales conjugan 4 funciones: presión, disección, coagulación, bipolar o ultrasónica y corte mecánico o ultrasónico. Entonces, esta es una mezcla de funciones en busca de lograr un buen sellado vascular, LigaSure, un buen disector y sellado de vasos hasta vasitos de 5 milímetros en la teoría, pero en la práctica mejor 4. Estamos hablando de un bisturí ultrasónico. Neurocirugía, automáticamente bipolar, ¿verdad? Cirugía hepática, una combinación de LigaSure, ultrasonido más bipolar. O sea, toda esa tecnología se junta cuando va a haber cirugía hepática. Este es Fundamental Use of Surgical Energy. Este es el curso que es obligatorio para todos los internos en Estados Unidos, que ustedes pueden buscarlo como FUSE directamente, y van a tener, el programa cubre fundamentos de electrocirugía. Esta charla viene de ahí: mecanismos de prevención de eventos adversos, dispositivos monopolares, bipolares, todo esto. Yo he hecho un resumen, lo que les he mostrado es un resumen. Entonces, cuando entren, lo que van a ver nuevo: radiofrecuencia, dispositivos endoscópicos, ultrasónico les he mostrado, energía de microondas nuevo, dispositivos en cirugía pediátrica, integración de sistemas de energía con dispositivos cardíacos implantados, en relación a lo que es marcapasos y cirugía y electrocirugía convencional, prevención de incendios en la sala de cirugía, que es un tema importantísimo, ¿no? Porque cuando llega el momento de un incendio en la sala de cirugía, sí, jóvenes, ocurre y trae problemas. Preguntas. Y para que no ocurra esto, uno tiene que aprender, y aprender en la sala de quirófano no es prudente, porque te puede suceder lo que ha sucedido al muñeco. Aprender a operar ahora en cirugía mínimamente invasiva en quirófano es poco probable. Normalmente el cirujano igual está en curva de aprendizaje, ¿verdad? Entonces es poco probable que te dejen operar. Entonces el cirujano, el nuevo cirujano, el nuevo residente, hay hospitales que dicen, bueno, es su problema, ¿no? Y de repente le dejan hacer cirugía abierta. Pero el tema no va porque sea problema del residente, sino el hecho va de que los centros formadores deben contar con algo que vamos a ver a continuación, que se llama simulación. Todos los centros de pre y posgrado deberían tener centros de simulación. En preclínica, con cabezas de intubación para enseñarles a intubar, para hacer cricotiroidotomía por punción, en brazos para hacer catéteres venosos, periféricos y centrales, para hacer líneas arteriales. Tener un muñeco tipo Singman, se los voy a mostrar luego, donde puedes hacer cricotiro por punción, cricotiro quirúrgica, traqueostomía, puedes hacer una pericardiocentesis, puedes colocar un tubo pleural, hacer una laparocentesis, hacer un lavado peritoneal diagnóstico, una talla vesical. O sea,
una serie de procedimientos en simuladores de última generación que lo único que les faltan es hablar, porque incluso algunos como la Noelia, por ejemplo, que es el mejor simulador de parto, emite ruidos, ¿verdad? Entonces, en esta época, la mejor forma de aprender es hacer simulación, y les decía, del total de los cirujanos, alrededor, yo creo, de un 30% hacen cirugía mínimamente invasiva, un 70% se quedaron en la era pasada, no hacen mínima invasión. Entonces agarramos este 30% de cirujanos que hacen mínima invasión, de este 30%, el 80% se han quedado con cirugía mínimamente invasiva básica, ¿no? O sea, o colecistectomía. Colecistectomía laparoscópica, donde solo utilizas clips, tijera, nada más. Pero cuando tienes un cístico ancho, entras en conflicto, en crisis. Entonces, ¿qué haces? Recurres a la creatividad y colocas 2 clips en diagonal, pero la solución no va por ahí. La solución va por hacer cirugía laparoscópica avanzada. Entonces, el 70% de este grupo no hacen a la laparoscopia avanzada, queda un 30%. Otra vez nos quedamos con un 30%, que cada vez es menos. Y de este 30%, yo creo, así, sin riesgo de equivocarme, menos del 10% hacen una cirugía mínimamente invasiva de alto nivel. Y para hablar de alto nivel es que tienes que constantemente estar entrenando las manos. La mano izquierda, mano derecha, adquieren la misma habilidad. O sea, la mano izquierda ya no solamente sirve para subir al bus, al colectivo, sino que ahora sirve para cortar, para disecar. O sea, dejó de ser un apoyo la mano izquierda. La mano izquierda ahora es tan hábil como la derecha. Eso es lo que marca la diferencia entre los cirujanos. Bien. ¿Están escuchando, jóvenes? Sí, doctor, se escucha bien. Sí, doctor. Vamos a ver, el que lo ven en pantalla se llama Julián Varas Cohen. Él es un cirujano joven, ahora ya es egresado de la Universidad Católica de Chile. Se formó desde estudiante y además de cirujano, él es mago profesional. Ha trabajado en Las Vegas durante un año, ¿no? Entonces es de los que hace desaparecer tu billetera, hace desaparecer tu reloj. Además de eso, es referente a nivel de Latinoamérica y en el mundo para su juventud en simulación. Nosotros formamos parte del team Universidad Católica y yo lo conocí a Julián cuando yo fui a hacer mi curso avanzado de simulación, mi curso avanzado de mínima invasión en la Católica de Chile. Y había un chico que era el que limpiaba los simuladores y arreglaba las pinzas, ¿no? Y se llamaba Julián. Entonces se hizo mi amigo Julián, le regalé algunas cosas, lo llevaba a comer, a compartir. Y resulta que Julián era el encargado del centro de simulación y en ese momento él estaba haciendo su pago de piso para empezar la residencia de cirugía el próximo año. Y actualmente él es el responsable de la unidad de simulación, entonces nos hicimos muy amigos y él me pasaba todos los programas de simulación de la Católica a los cuales accedí y gracias a eso nosotros pudimos implementar y obviamente después con el consentimiento de la UC, un centro de simulación en Bolivia y estamos ahora implementando también la telesimulación. Entonces, en una charla que tuvimos con él, además es muy versátil y van a ver hoy día uno de sus, ha estado en Cochabamba varias veces, viene al centro y participa siempre yo formo parte del team de evaluadores de la Católica de Chile, entonces estamos en contacto permanente. Y ustedes van a ver en un video de 10 o 15 minutos, un poquito más, lo que es simulación, ¿verdad? Entonces, uno después de ver esto dice, bueno, en realidad es necesario, y esto parte, si tu universidad no te da las facilidades, no te puedes quedar, porque su generación jóvenes están avanzadísimos, muchos años por delante de ustedes, y ellos están aprovechando todos estos momentos con la telesimulación a distancia. Vamos a ver, ¿están viendo el inicio? Voy a dar inicio. ¿Ven?
Sí, doctor, se ve. Perfecto. Vamos. Russell, Sí, doctor. ¿tienes el video? ¿Tú, el que grabaste anoche? Tengo el video ya, todos lo vieron, doctor. Lo subí a Facebook y está ahí, doctor. En cualquier momento lo pueden ver. Ah, ya lo han visto, no, yo pensé que podíamos ver aquí. Bueno, También, entonces, si gusta, pero ya lo vieron todos, doctor. Los dos videos que grabé. El otro de torre laparoscópica también subí para que lo vean mis compañeros. ¿y cómo ha salido? Salió muy bien, doctor. Salió muy bien. Está clarito y se escucha bien. Ya. Vamos a hacer una cosa muy parecida a esto, le tengo prometido al Julián, y lo vamos a hacer igual en un saloncito de Cochabamba que nos vamos a alquilar para el fin de semana. Está bien. Imagínense todos estuvieran en la cabina de un avión clásico, en donde nos subimos y hay que empujar un poco a la gente para acomodarse, poder meter la maleta, finalmente nos podemos sentar y en este avión empiezan a escucharse en el altoparlante lo típico, el capitán del avión diciendo las indicaciones clásicas a dónde vamos a llegar, la velocidad que va a adquirir el avión durante el vuelo, el horario que vamos a llegar, el horario destino. Y dentro de todas las cosas que dicen, uno no está tomando mucho la atención, pero de repente interrumpe y hacia el final dice, quisiera decirles y agradecerles porque este es mi primer vuelo real. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué genera en ustedes una sensación de susto? ¿Algunos se bajarían del avión, por ejemplo? Yo me imagino que los pilotos deben debutar alguna vez, ¿cierto? Es poco probable que uno siempre vuele, no nace volando. Entonces, probablemente el capitán no tenía que decirlo, pero pasa. ¿Y qué ocurre entre nosotros? ¿Por qué nosotros confiamos en el sistema? ¿Por qué confiamos en este sistema en donde básicamente no creemos que vaya a pasar algo malo, ¿cierto? Probablemente en nuestro inconsciente creemos que la aviación es muy segura. ¿Existe algún dato sobre el chance en un accidente? Es de 3 personas en 10 el problema es bajo. Básicamente estamos hablando de que lo han minimizado al mínimo. Es prácticamente muy seguro y es muy comparable a que te caiga un rayo y ahí uno se muere. Entonces, ¿qué ha hecho la aviación? ¿Cómo han logrado disminuir el error humano? Acá se ven 2 pilotos entrenados. Y en el entrenamiento, lo que estamos viendo acá es que están volando un Boeing 787 simulador. El simulador es espectacular y pueden hacer todo tipo de condiciones como por ejemplo que se apaguen todos los motores, condiciones que son pesadillas para un piloto, condiciones como todo tipo climático, que aparezca un tornado o todo lo que ustedes se imaginen. Entonces, lo que han podido demostrar es que estando en este simulador de vuelo, ellos después transfieren las habilidades al escenario real. Espectacular. O sea, tenemos una transferencia post-entrenamiento al avión real. ¿Qué ocurre en otras áreas? En otras áreas como la mía, que es la cirugía. ¿Cómo es hoy en día una cirugía? Fíjense lo que están haciendo estos 2 cirujanos. Es un procedimiento complejo. Están haciendo con mucha tecnología. Pueden ver que el cirujano con unas pinzas está pudiendo alterar la anatomía dentro del cuerpo. Y con mucha tecnología, como pueden ver, miran hacia las pantallas. Y no son solo una pantalla, son varias. Y la verdad ya no es la típica cirugía con una incisión grande en que uno miraba la herida y empezaba a actuar. Cada vez más tenemos este tipo de cirugía. ¿Y cuál es el problema? Es difícil.
obtener la técnica para poder hacer este tipo de cirugía. La curva de aprendizaje es prolongada, es muy larga. La forma tradicional de aprender esto es que un residente, que es un alumno de cirugía general, pudiese ser de primer año, debe exponerse a operar esto con un maestro, y cuando está operando con un maestro, el maestro va a ir viendo si es que aprende. Y a medida que aprenda, le va a ir cediendo pacientes, pero siempre supervisado para asegurar, por la seguridad del paciente. Y finalmente, entonces, este alumno debe convertirse en un cirujano y poder hacer esto solo. Con este tipo de técnica y tecnología cuesta mucho hacerlo. Entonces, nosotros como pacientes, así como fuimos pasajeros en el avión que hablamos antes, ¿qué sentimos cuando nos vamos a operar? Probablemente nos entregamos, también confiamos en el sistema. ¿Cuál es el error desde el punto de vista en el área de la salud? ¿Es parecida a la aviación? El error, según la Organización Mundial de la Salud, es que puede haber uno dentro de 300 casos. No estamos hablando de que sea una muerte en 300, sino que un error en el área de salud en 300 casos. Esto es muy alto. Algo está mal. Algo tenemos que poder cambiar. Si vemos entonces el ejemplo de la aviación, la pregunta es si existe algo para cambiar esto. ¿Existe, por ejemplo, ese simulador 787? ¿Hay alguna simulación en la medicina? Y puntualmente en el ejemplo que vimos, la cirugía de laparoscopía, que es la que vimos, este es el simulador que se ofrece en todo el mundo. Esto es el entrenamiento propuesto por las organizaciones mundiales y es lo que hay que hacer. Si se ve, es un poco básico, me hubiera gustado esas turbinas hidráulicas que tenía el 787, pero la verdad es que al menos es algo, es una buena introducción. Y estamos moviendo entonces un plástico de un lado al otro lado. Entonces la pregunta que viene a nuestra cabeza es, ¿podemos pasar de este tipo de entrenamiento a este tipo de cirugía? Y al menos lo que nosotros nos planteamos en esa época, 8 años atrás, es que esto realmente no creíamos que fuese posible y había que demostrar al menos si es que de estos plásticos uno podía adquirir las habilidades necesarias. Es un entrenamiento que parece una introducción al paciente, más que fuese más difícil. Entonces la pregunta ¿es mejorable lo que nos ofrece el mundo? Pero estamos en Chile. ¿Es mejorable? ¿Podemos hacer algo? Si queremos empezar a programar o a diseñar un programa de entrenamiento, ¿qué debe tener? Queremos que no sea una introducción a un paciente. Queremos que sea mucho más difícil que un paciente. Lo que buscamos entonces es que después de entrenar, el paciente sea fácil, para que no haya error. Entonces, si vemos otro ejemplo más allá de la aviación, la NASA, si ustedes se imaginan, ellos hicieran la introducción a una misión a Marte, probablemente tienen que hacer una simulación que es mucho más difícil, todos los escenarios posibles, para que no falle. Y así entonces eliminan todo el error humano que pueda haber y todo tipo de errores que puedan cometer. Y así no se pone en riesgo, obviamente, la tripulación, todos los astronautas, etcétera, etcétera. Entonces, con esto en mente, ¿cómo podemos hacer un súper entrenamiento? No tenemos el presupuesto de la NASA. Entonces, se nos ocurrió que un modelo muy sencillo, que es un intestino que se puede conseguir en cualquier carnicería, puede generar un ejercicio muy difícil, hacer exactamente lo que hacen en pacientes, hacer la unión de dos intestinos de forma laparoscópica, y esto hacerlo en el simulador. Para eso necesitábamos hacer mediciones, y estas mediciones nos permitirían entender si el modelo sirve o no. Teníamos 25 residentes que medir, de primer año de cirugía general. Aquí se ven los puntos, cada uno de estos puntos es un residente. Y lo que llama la atención entonces es que tenemos una distribución enorme. Es bien heterogéneo el grupo, pero les podría resumir en que tiene una calidad técnica muy baja. Y esto es lo normal, porque recién se graduaron de medicina y ahora están adquiriendo de a poco sus destrezas y nunca habían hecho nada laparoscópico. Entonces, llama mucho la atención estos puntos. Ahí, separado de todo el grupo, aparece una persona ahí que pareciera como que es
un maestro, o sea, nunca ha entrenado y ya saca un puntaje que es bastante cercano al máximo, al nivel experto. Entonces, este punto, la pregunta es, ¿entrenó antes? ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Ahora los puntos que están alrededor del círculo rojo, el círculo rojo te está mostrando básicamente que hay muchas personas que tienen el peor puntaje al iniciar el entrenamiento. Si nosotros pudiésemos entonces agarrar a todo este grupo, entrenarlo por sesiones y pudiéramos entonces corregir sus errores, obtendríamos una curva de aprendizaje. Y esto es lo que hicimos. Esa es la curva post-entrenamiento y duró 16 sesiones el entrenamiento. Fíjense que todo el grupo mejora al nivel sobre el nivel experto. Espectacular. Teníamos un programa de entrenamiento muy bueno. Y llama mucho la atención, bueno, esta persona que era el talentoso mejora también. Y estaba muy contento porque lograba entonces ejecutar muy bien el ejercicio. Pero fíjense dónde quedan los que eran los peores al inicio del entrenamiento. Quedan muy bien, incluso sobre el nivel experto. Entonces teníamos un súper programa, un programa que permitía entrenar alumnos y dejarlos en un nivel sobre experto. Si vemos antes del entrenamiento y ahora lo comparamos a post-entrenamiento, vemos que todos son mejores que el más talentoso al inicio del entrenamiento. La práctica hace que una persona pueda ser superior técnicamente que alguien talentoso que simplemente está ahí por la vida sin entrenar. Teníamos un súper programa. Este programa entonces convertía a novatos en expertos y les adelanto, pudimos hacer otra investigación en que demostramos que estos súper novatos, le llamamos, estaban tan entrenados que los comparamos a cirujanos generales en un paciente, esta vez supervisado por un experto, y los novatos eran muy superiores a los cirujanos generales sin simulación. El problema es que los simuladores, el hardware, estaba diseñado para hacer entrenamientos básicos, mover un plástico de un lado al otro lado. Podían ser incluso en blanco y negro. Entonces, teníamos una opción, esperar a que el mundo nos ofreciera un simulador para nuestro programa o hacer un simulador. Y con eso en mente y haciendo asociaciones interdisciplinas, pudimos construir un simulador. Este simulador nos permitía entonces tener alta definición y poder hacer en el chunchule que vieron un ejercicio muy bueno y teníamos entonces un muy buen programa y el simulador. Empezaron a venir los alumnos, empezaron a venir un día miércoles, un día viernes y estando en el laboratorio junto a un amigo que es veterinario, nos empezamos a preguntar, ¿quién les enseña? Llamemos a los expertos, llamábamos y no podían venir, estaban siempre ocupados. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Diseñamos un tremendo programa y no van a venir los expertos a enseñarles. Y les hago esta siguiente analogía. Aquí ven uno de los juegos más famosos de PlayStation, el FIFA. Y con el FIFA, yo tengo amigos que son expertos en FIFA. Están todo el día, 8 horas diarias, son una máquina de FIFA. Y si uno les pide a ellos que nos enseñen a jugar FIFA, probablemente nos enseñen muy bien. Son espectacularmente buenos para decirte, no, hace esto, aprieta este botón. En 2 segundos uno se empieza a volver experto en FIFA. Si le pido a Cristiano Ronaldo que sale en la foto, que nos enseñe a jugar FIFA, quizás no sea tan bueno. Nos va a enseñar a jugar bien fútbol. Pero FIFA, no sé si tiene el tiempo para estar jugando y siendo muy experto. Si volvemos a la simulación, eso es lo que hicimos. Nos planteamos si era posible que nosotros, un veterinario y en esa época médico general, podíamos o no entrenar a la gente que venía. Tuvimos que aprender entonces a hacer retroalimentación, enseñar bien cómo mejorar, cómo corregir el error y entonces con eso nos volvimos el tercer pilar. Pudimos entonces tener un programa muy bueno, el simulador y ahora teníamos docentes. Nos empezó a ir muy bien desde el punto de vista científico. Empezamos a mostrar esta experiencia en Estados Unidos y otros lados. Acá les muestro cómo se ha montado un gimnasio de entrenamiento. Se ven los simuladores, la gente va a entrenar. Esto fue montado en el congreso más importante que hay en Estados Unidos de cirugía laparoscópica. Y la verdad que les gustaba mucho. La gente de Asia, de Estados Unidos, decían, oh, espectacular, espectacular, ¿cómo puedo hacer esto? Y nosotros nos tratábamos de responder esto,
tienen que ir a Chile. Entonces dice, pero ¿cómo no lo podemos hacer acá en Estados Unidos? Sí, nos gustaría, pero no es tan fácil. ¿Cómo llevamos a los expertos? ¿Cómo llevamos a los 3 pilares? Es muy difícil esto. ¿O no? ¿Se puede hacer algo así? ¿Cómo podemos llevar todo este sistema al resto del mundo? Y ese es un desafío no pequeño. Pero estamos en el siglo XXI y hay tecnología. Lo que tratamos de proponer es una especie de Uber de la cirugía laparoscópica, en donde es un proyecto ambicioso, pero se los voy a tratar de explicar. Se llama LAP. ¿Qué es LAP? Va un alumno X en una parte del mundo X. Va a entrenar a un gimnasio, se pone a entrenar y ¿qué debe entrenar? Lo que vio en un video que se podría haber descargado. Después este video se sube a una nube y ahora, una vez que está en la nube, sí lo capta una red docente entrenada por nosotros. Así como entrenábamos en FIFA, podemos entrenar en cómo evaluar esto. Y podemos masificar en la red docente. Entonces, tenemos la opción de evaluar a alguien que está en otra parte del mundo y que esta persona pueda adquirir la mejoría de, por ejemplo, corregir todos los errores y llegar a esa curva de aprendizaje que les mostré al inicio. Después de que el profesor ve exactamente dónde está el error, lo marca, le manda un video de cómo corregirlo y un audio, entonces el alumno recibe ahora este feedback, lo puede ver 1000 veces, porque le queda para siempre, va de nuevo al gimnasio y puede entrenarse. Esto es un sueño. La verdad, para nosotros, en Simulación UC, ha sido algo increíble. Imagínense poder llegar al resto del mundo. Es un sueño que en Chile ya es realidad. En Chile hemos logrado, gracias a la Sociedad de Cirujanos de Chile, Simulación UC y la industria, un esfuerzo colaborativo enorme, empezar a entrenar a regiones. Tenemos gimnasios en distintas regiones y no hay que viajar a Santiago. Entonces, con esto, los cirujanos están entrenándose efectivamente y estamos viendo resultados que son muy parecidos a los que obtuvimos antes. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo cuestionarse entonces las cosas? Pueden generar de ideas simples una idea con alto potencial. Cómo este potencial puede impactar incluso al mundo. Y cuando impactamos al mundo, siempre recordemos que podemos transformar a una persona que pudiese estar en el colegio, pudiese estar en cualquier etapa de formación, de una etapa en donde puede desempeñarse quizás técnicamente con poca destreza, pero que sabemos que con práctica podría llegar a un alto nivel. Y esta persona, en cirugía al menos, va a impactar a muchas otras, a muchos pacientes, miles de pacientes. Y todos estos pacientes finalmente van a tener algo en común, van a haber sido expuestos a mucho menor error humano. Muchas gracias. Bien. Esto es cuando una institución seria, responsable como la UC, invierte en su recurso humano, invierte en tecnología y tienes ahora los mejores centros en simulación. Nosotros somos parte de esta unidad y hemos logrado implementar el tema de lo que es la simulación. Hemos generado nuestros propios simuladores ya en Cochabamba, los primeros los adquirimos de allá, y estamos ahora en este momento con lo que es el perfeccionamiento de la telesimulación en el nuevo centro que vamos a inaugurar en 2 semanas máximo. Y contamos con una sala de simulación con 10 simuladores, y si las universidades no se proponen, nosotros vamos a ofrecer, ¿no?, servicios a pre y posgrado. Y la idea es que si este fenómeno parte y surte el efecto que yo estoy pensando, es que esta sala se va a transformar no solamente en los 70 metros que tiene ahora, con toda la tecnología, sino de que se va a transformar en 300 metros, además que se pueda hacer simulación básica, avanzada y simulación en trauma, o sea, el ATLS, el ACLS, todos estos otros programas que son susceptibles y que requieren salas de habilidades para entrenamiento, ¿no?
Yo insisto, todo esto debería estar a disposición de los estudiantes. La UNITEP tiene un centro interesante, pero lamentablemente tiene el pilar, tiene la plata, ¿verdad? Tiene el pilar y tiene los simuladores, pero no tiene el docente. Yo trabajé con ellos un tiempo, pero no tienen el docente y no tienen los evaluadores y no tienen el software. Lo pueden comprar, pero no tienes los tres pilares. En cambio, nosotros sí estamos con los tres y vamos a retomarlos. Nosotros nos detuvimos un poco y uno de los instructores comentaba, y si partimos online, es una buena opción, toda la teoría online, y incluso en un momento yo estaba pensando en decir, bueno, démosle el simulador al estudiante a su casa por una semana, ¿no? Pero creo que ya no va a ser necesario eso. Preguntas. ¿No hay nadie? Doctor, una consulta. En cuanto a esa aplicación del app, ¿cuándo va a ser el lanzamiento del app? Y si va a estar disponible para Bolivia y sí o sí, si necesitas tener el simulador para realizar todos los ejercicios, doctor. La app está lista ya, ¿no? Esto lo tenemos nosotros, pero lo trabajamos con la UC. Y esto viene por créditos, o sea, tú compras la aplicación y pagas un determinado monto por las clases y también pagas por la certificación. Esto es por la Católica, que está con unos costos un poco elevados y nosotros estamos en negociación para tenerlo acá, ¿no? A menos costo. Ahora, ¿cómo funciona esto? No te van a dar el simulador, o sea, tú te vas a bajar la aplicación y ahí vas a tener todos los ejercicios que tienes que hacer y los tienes que aprender y estudiar, y lo que se tienen son los gimnasios. Entonces, el gimnasio nuestro es el CEGMI, el Centro de Entrenamiento en Cirugía Mínimamente Invasiva, va a reabrir sus puertas en 2 semanas, yo creo, en sus nuevas instalaciones. Antes lo hacíamos en el Colegio Médico, en el CETO, o un año estuvimos con Udabol. No es Udabol, es UNITEP. Entonces, tú vas al gimnasio como vas al gimnasio al Formas, te entrenas, pagas tu mensualidad y vas y usas los equipos con el profesor el tiempo que quieras o las horas que has pactado. Esto es lo mismo. Nosotros tenemos un sistema más híbrido, más convencional, en que todavía están ahí los instructores cuando tú vas a entrenar y te corrigen en ese momento. En cambio, si se utiliza la telesimulación, que en el post-pandemia es fantástico, el gimnasio está ahí, eres vos y el supervisor. El supervisor te califica y te dice, ya que empieces con el ejercicio. Haces el ejercicio, ¿verdad? Y después de 10 veces de repetición, tú aprietas un botón y dices, ya, quiero subir a la nube, y subes tu ejercicio. Uno de los evaluadores agarra tu ejercicio y lo revisa y te hace retroalimentación, ¿no? Te dice, en el 30 segundos, estamos viendo que tu mano derecha la estás manejando de forma irregular, estás tomando mal la pinza, la aguja la tienes que tomar aquí, el tejido, o sea, te empieza a hacer correcciones por WhatsApp, por mensaje, o te puede mandar un pequeño video y decirte, fíjate, este video en esta parte es precisamente esto lo que tú tienes que corregir. Entonces, corriges una vez, otra vez, hasta que al final perfeccionas y apruebas el ejercicio y pasas al otro ejercicio. Y pasas, y cuando completas todo, después ya es, como todo es competencia en esto, apareces en el ranking, ¿no? Has llegado al puesto, estás en el puesto 20 de 400 en este momento que han tomado el curso, una cosa así. Entonces, ese es como el que está haciendo la UC. Yo sé que también lo podemos hacer nosotros aquí con gente tan capaz como hay en informática, ¿no? Nosotros nos vamos a mover a partir de 2 semanas en el centro propio, entonces ya ahí vamos a tener el informático y nuevamente retomamos nuestro contacto con la UC y vamos a implementar esta app. De inicio van a ser gran parte de los cursos todavía ahí, presenciales, para la parte práctica obviamente, ¿no? Pero se va a habilitar en ciertos horarios el gimnasio para aquellos cirujanos que no pueden asistir, por ejemplo, en el día. Entonces hay un gimnasio en la noche que tú puedes ir a hacer las prácticas, ¿no? Y todo esto lo tienen que hacer, pues, jóvenes, los anestesiólogos para las anestesias, las vías venosas periféricas, pacientes difíciles, o sea, intubación, cricotiro, todo está hecho en la simulación y ahí perfecciones.
Intubar el muñeco de simulación es más complicado que intubar en el vivo. Estamos casi en hora, tienen clases. ¿Algo más, jóvenes? Tenemos una charla o dos más sobre simulación. Vamos a reforzar todo esto. Hay un simulación básico y un simulación avanzado, que es los temas que yo les doy en los cursos que hago para cirujanos residentes quirúrgicos. Listo, jóvenes, entonces nos vemos mañana. Chao, chao. Está bien. Hasta mañana. Nada. Vamos a hablar ahora de anemia. ¿Sí? La anemia es un síndrome, no es una enfermedad. Ya los chicos del grupo práctico les había dicho, cuando vean a un paciente que tiene anemia, no van a pensar que hay una enfermedad. Simplemente van a pensar que es la punta del iceberg de algo que está ocurriendo. Muchas veces la manifestación de algo más grave, por ejemplo, un cáncer de colon, o la actividad de un lupus, de una artritis reumatoidea. O muchas veces los pacientes no saben que tienen insuficiencia renal crónica y una manifestación de la falla renal crónica terminal por falta de eritropoyetina es la anemia. O muchas veces predomina la ictericia cuando existe, por ejemplo, una anemia hemolítica. Entonces, muchas situaciones surgen en anemia. Nunca vamos a poder establecer el diagnóstico de anemia si no seguimos un razonamiento lógico. Y por lo tanto hemos diseñado un algoritmo, es decir, un sistema de manera de que nosotros, mediante la evaluación correcta de una citometría hemática, podemos establecer el diagnóstico de anemia. Obviamente sin olvidarnos todas las manifestaciones clínicas. De todas maneras, las manifestaciones clínicas de anemia, ustedes saben que son muy inespecíficas. A significa no, y enia no tener sangre, obviamente no tener cantidad de glóbulos rojos. Y las consecuencias, ¿sí?, son o impactan sobre las células y los tejidos. La hipoxemia, sobre todo. Hoy nuestro residente, desde el día de ayer, ha visto diferentes tipos de anemia. Sobre todo anemias por hemorragias agudas. Pero hay anemias crónicas por leucemias, hay anemias crónicas por hemólisis, hay anemias crónicas por falla renal, hay anemias crónicas por deficiencia de folato y vitamina B12, pero también hay anemias agudas, por ejemplo, una crisis hemolítica aguda por autoanticuerpos, o la exposición a tóxicos ambientales o a tóxicos como medicamentos pueden originar una crisis hemolítica. Entonces, anemia no es una enfermedad, es un síndrome. Y para poder establecer el diagnóstico de anemia, y sobre todo si ustedes ven ahí, está en rojo, es correcto que interpretemos, ¿sí?, hábilmente la serie roja en una citometría hemática. Y ya les he enseñado, y en práctica muchos de los alumnos repetimos y machacamos. ¿Por qué? Porque el establecer el diagnóstico de anemia no es para un hematólogo, es para un médico general. ¿Sí? Muy bien, es un hemograma, nuevamente, ¿sí?, hasta que se aburran. Si ustedes se dan cuenta, un hemograma o una citometría hemática completa permite la interpretación de la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. Lo importante es identificar la serie roja. Y el elemento más importante de la serie roja, hemos dicho, es la hemoglobina. Fuera de la hemoglobina está el hematocrito y sobre todo los índices hematimétricos. ¿Sí? Miren, en este hemograma la hemoglobina está en 15.2. Lo normal oscila entre 12 y 17 gramos por decilitro. Si nosotros recibimos este hemograma, en este hemograma tenemos 10.4 gramos de hemoglobina, no sé si observan. Por lo tanto, si lo normal es de 12 a 16, esta paciente tiene anemia. Y tenemos que establecer claramente el diagnóstico en función de una serie de parámetros. Nuevamente repetimos, el elemento más importante de la serie roja es la cuantificación de la hemoglobina, que no es más la cantidad de hemoglobina por unidad de volumen, es decir, gramos por decilitro. Normalmente, independientemente de la altura geográfica, el sexo, la edad, la hemoglobina siempre tiene que estar en un rango entre 12 y 17 gramos. Obviamente, los varones tenemos mayor cantidad de hemoglobina porque tenemos el estímulo androgénico a nivel de la médula ósea. Las mujeres tienen menor cantidad porque si bien tienen andrógenos, tienen menor cantidad de andrógenos. Los viejitos tienen menor reserva medular. Conforme se asciende en la altura geográfica, la saturación de oxígeno y sobre todo la presión atmosférica es menor y la cantidad de oxígeno que penetra al alveolo va a ser menor. Por lo tanto, existe un mecanismo compensatorio donde
los sensores a nivel de la arteriola aferente y sobre todo a nivel del intersticio del túbulo renal sintetizan eritropoyetina para compensar teóricamente esa disminución del oxígeno, formando mayor masa globular a nivel de la médula ósea. Ayer les explicaba cómo actúa la eritropoyetina sobre las unidades formadoras de colonias eritroides, ¿sí? Permitiendo la diferenciación hacia proeritroblastos. El hematocrito no es más que la relación plasma globular, normalmente entre 45 y 50%, y relaciona el 99% del paquete globular que está representado por los glóbulos rojos frente al sobrenadante que es el plasma. El número total de glóbulos rojos no nos interesa y no lo vamos a ni siquiera mencionar. Lo importante cuando nosotros tenemos anemia es interpretar correctamente los índices matimétricos, que son el volumen corpuscular medio que evalúa el tamaño y que oscila entre 80 y 100 centilitros, la hemoglobina corpuscular media, que evalúa el color individual del glóbulo rojo, es decir, la cantidad de hemoglobina dentro del glóbulo rojo y que oscila entre 27 a 32 picogramos, y finalmente tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es un valor porcentual. Tenemos el ancho de distribución eritrocitaria, que siempre lo debemos evaluar, que nos evalúa o nos permite saber la diferencia de tamaño y por lo tanto en forma indirecta evalúa el grado de anisocitosis y que oscila entre 12 y 13%. Y finalmente también es importante hacer un recuento de reticulocitos. Los reticulocitos son glóbulos rojos jóvenes que tienen restos nucleares y que representan entre 0,5 y 1% del total de glóbulos rojos circulantes. Por cada 100 glóbulos rojos chicos hay un reticulocito. Para establecer mejor el recuento de reticulocitos tenemos nosotros que realizar una fórmula, una ecuación, donde se dice que la cuenta corregida de reticulocitos se establece entre los reticulocitos del paciente por el hematocrito del paciente sobre 45, que teóricamente es el hematocrito normal. Finalmente tenemos la evaluación morfológica. Este es el hematocrito. El 99.9% de la masa globular está representada por los glóbulos rojos. En muy, pero muy raras ocasiones el hematocrito varía cuando, ¿sí?, aumenta la masa de plaquetas o la masa de glóbulos rojos. Imagínense, tendrían que aumentar los glóbulos blancos a más de 500.000 para que haya impacto sobre el hematocrito. O lo mismo, las plaquetas deberían subir por encima del 1.500.000 para tener cambios en el hematocrito. Por lo tanto, el hematocrito va a depender, uno, del volumen plasmático y de la masa globular representada por el 99% por los eritrocitos. ¿Por qué el hematocrito no es un parámetro tan fidedigno para establecer el diagnóstico de anemia? Hay muchos pacientes que tienen anemia pero que están deshidratados. Cualquiera de ustedes, las chicas que son sobre todo las portadoras de anemia por deficiencia de hierro, puede estar con anemia. Y alguna de ustedes tiene un fenómeno de deshidratación, por ejemplo, por una diarrea. Se han comido el trancapecho frente a la facultad, se han agarrado una Escherichia coli y están con diarrea. Y seguramente todo el día han estado deshidratados. Si nosotros hacemos un hematocrito, el paciente que está deshidratado tiene una contracción plasmática, es decir, menor volumen plasmático. Y falsamente el hematocrito va a estar mucho más elevado que lo normal. Y puede encubrir a un hematocrito teóricamente y realmente bajo cuando el paciente está deshidratado. ¿Qué pasaría si el paciente está sobrehidratado y está hemodiluido? Una buena parte de los pacientes que están hospitalizados están recibiendo sueros, y muchos de ellos sueros sin ningún motivo, es decir, soluciones, ¿no? Le llamamos sueros, pero en realidad son soluciones cristaloides. Una solución cristaloide que hemodiluye al paciente va a hacer de que aumente el volumen plasmático y teóricamente el hematocrito va a estar mucho más bajo que lo normal. Los pacientes hemodiluidos, pacientes que tienen anemia pero que están en choque, por ejemplo, y que tú hemodiluyes con grandes cantidades de volúmenes de cristaloides y coloides, no van a reflejar o van a encubrir el hematocrito real. Por eso el hematocrito, chicos, no es un valor muy fidedigno en forma aguda para demostrar que el paciente tiene anemia. Muy bien, algunas consideraciones generales cuando tenemos un paciente que tiene anemia. ¿Cuál es la consecuencia de la anemia? La consecuencia de la anemia, independientemente sea crónica o aguda, es el impacto en la entrega de oxígeno a los tejidos. La única manera de llevar oxígeno desde los pulmones, es decir, desde los alvéolos hasta los tejidos, es a través del transporte mediante la hemoglobina contenida dentro de los glóbulos rojos. Por lo tanto, si hay una disminución de la hemoglobina y por ende de la masa globular, hay una deficiencia en la capacidad transportadora de oxígeno. Y esto impacta sobre
la función de órganos y tejidos con una variedad de síntomas. Y los síntomas van a depender mucho del tipo de paciente, de la rapidez de aparición y de la gravedad y la severidad de la anemia. Por ejemplo, ¿sí? Un tercio de las mujeres en edad fértil, ahorita creo que somos 40 en la clase, de esos 40 la mitad o un poco más de la mitad son chicas. De esas 25 chicas que están pasando clases, un tercio tienen anemia. Las mujeres en edad fértil entre los 14 y los 50 años van a tener deficiencia de hierro en algún momento de su vida. Eso es una alta prevalencia. Entonces, por ejemplo, las mujeres tienen mayor tendencia a tener anemia que los varones por el hecho de perder hierro durante las menstruaciones y no tener una suficiente ingesta. La rapidez de aparición no es lo mismo una anemia crónica que una anemia aguda. Hay pacientes, créanme, que tienen hasta 2 gramos de hemoglobina en un tiempo largo y pueden tolerar mejor la anemia, ¿sí?, cuando esta es crónica. Hay muchos pacientes que tienen deficiencia de ácido fólico, hay pacientes que tienen deficiencia de hierro, hay pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, o hay pacientes que tienen alguna patología hematológica de base, una aplasia medular, una leucemia, un síndrome mielodisplásico, y manejan cifras de hemoglobina de 8, de 7, y muchos de ellos están asintomáticos. Pero, por ejemplo, los pacientes que tienen instauración rápida de la anemia con disminución basta de 2 gramos, van a ser sintomáticos. Cualquiera de ustedes que tenga un choque hipovolémico, hagan de cuenta una hemorragia digestiva o una hemorragia de cualquier nivel y que las cifras de hemoglobina caigan de 13 a 10, han perdido prácticamente 4 gramos, y eso significa por lo menos perder, ¿sí?, más o menos 1000 mililitros o un poco más de volumen sanguíneo. Y eso impacta sobre la calidad de vida y las manifestaciones clínicas. Poca tolerancia. Hasta que pierdas en forma aguda 1 gramo de hemoglobina para que tengas manifestaciones de síndrome anémico. Y obviamente la gravedad. Cuanto más grave y profunda la anemia, más impacta sobre la función de órganos y tejidos, ¿verdad? Entonces puede haber retardo en el crecimiento en los niños, por ejemplo. Puede haber déficit de atención, déficit de memoria. En la anemia megaloblástica, por ejemplo, por deficiencia de vitamina B12 puede presentarse una demencia megaloblástica. Entonces son situaciones, ¿sí?, que hay que tomar en cuenta. ¿Qué hacemos cuando estamos frente a un paciente que tiene manifestaciones muy inespecíficas de anemia? O sea, ustedes saben, el paciente que tiene anemia no viene diciendo tengo anemia, sino manifiesta síntomas inespecíficos. ¿Cuáles son? Astenia. ¿Qué es la astenia? Es esa sensación de debilidad extrema, de falta de energía. Debilidad, claudicación, disnea, cefalea, tinnitus, mareos, déficit de concentración, caída del cabello, ¿sí?, palpitaciones debido a taquicardia, que es un fenómeno compensatorio, y obviamente una manifestación es la palidez generalizada, ¿sí? Entonces es importante realizar una correcta anamnesis para saber qué es lo que está pasando con el paciente, qué medicamentos está tomando, si está con alguna enfermedad de base, y que la anemia sea una manifestación clínica. De igual manera, en cualquier especialidad, la base fundamental de la exploración inicial de un paciente es el interrogatorio y el examen físico. Por lo tanto, una correcta historia clínica seguida de un correcto hemograma con una buena interpretación de la serie roja fácilmente nos va a permitir establecer el diagnóstico de anemia. Es como les he dicho, la forma de inicio, la duración, desde qué tiempo, cuando se han hecho los últimos análisis. Por ejemplo, en el nacimiento puede haber pacientes que desde que son chiquititos, desde el primer día de vida tienen anemia. Las talasemias o las anemias hemolíticas congénitas o las anemias hemolíticas por defectos en la síntesis de hemoglobina pueden originar, ¿sí?, anemia crónica desde el nacimiento. O una crisis hemolítica aguda adquirida en la enfermedad hemolítica recién nacido por aloanticuerpos transmitidos de la mamá al niño. La anemia perniciosa, que es la deficiencia de vitamina B12 debido a falta de factor intrínseco. Es una enfermedad autoinmune. Se producen autoanticuerpos, ¿sí?, antifactor intrínseco y células parietales del antro gástrico. Y por lo tanto, se presenta esta anemia megaloblástica acompañada de trastornos neurológicos como por desmielinización de cordones posteriores de la médula espinal, ¿sí? En mujeres en edad fértil, la deficiencia de hierro, hay ciertas situaciones. La Organización Mundial de la Salud define claramente, chicos, ¿sí?, el diagnóstico de anemia.
Cuando las cifras de hemoglobina están por debajo de 13 gramos por decilitro en varones, eso es anemia. Y cuando las cifras están por debajo de 12 gramos por decilitro en mujeres, eso es anemia. Entonces, si bien tenemos manifestaciones clínicas, nunca vamos a establecer el diagnóstico de anemia si nosotros no realizamos correctamente un hemograma y no interpretamos sobre todo las cifras de hemoglobina. Menos de 13 gramos en varones, anemia. Menos de 12 gramos en mujeres, anemia. Muy bien. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando un paciente, fuera de tener manifestaciones clínicas y tener menos de 12 gramos de hemoglobina, ¿sí?, en el hemograma? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que evaluamos? Lo primero que evaluamos son los índices hematimétricos. Entonces, en nuestro primer razonamiento clínico, siguiendo el algoritmo diagnóstico, tenemos que evaluar los índices hematimétricos. Y dentro de los índices hematimétricos, el más importante es el volumen corpuscular o volumen globular medio. Podemos tener anemia con un volumen globular medio que oscila entre 80 y 100, o menos de 80, o más de 90 o 100, más de 98 o 100. Por lo tanto, desde el punto de vista morfológico, lo más importante es clasificar a las anemias en microcítica, normocítica y macrocítica. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que tiene manifestaciones clínicas de anemia y le piden un hemograma y leen que las cifras de hemoglobina están por debajo de 12, si es varón o mujer, obviamente va a tener anemia, lo primero que evalúan son los índices y el volumen corpuscular medio. ¿Qué pasa cuando el volumen corpuscular medio está menor de 80, y dice 82, menos de 80? Estamos frente a una anemia microcítica. Por definición, chicos, solamente hay 4 anemias microcíticas: la anemia ferropénica, la anemia sideroblástica o intoxicación por plomo, la anemia por defectos en las cadenas alfa y beta de globina, que se llaman talasemias, y la anemia asociada a enfermedad crónica, es la que acompaña cualquier enfermedad crónica o fenómeno inflamatorio. Entonces, por definición, anemia microcítica, 4 situaciones. Sin embargo, antes de establecer este diagnóstico presuntivo, tenemos que hacer una correlación con la hemoglobina corpuscular media, ¿sí? El 99.9% de las anemias microcíticas son hipocrómicas, es decir, el volumen corpuscular medio es menor de 80 y la hemoglobina corpuscular media es menos de 27. En el 99.9% de los casos. Hay una excepción. Si nosotros tenemos anemia microcítica pero hipercrómica, paramos las orejas, porque estamos probablemente frente a una microesferocitosis hereditaria. La microesferocitosis hereditaria es una anemia hemolítica congénita por defectos en la membrana del glóbulo rojo. Y es fácil entender por qué son glóbulos chiquitos, glóbulos rojos chiquitos como pelotitas de ping-pong, ¿sí?, que contienen gran cantidad de hemoglobina en su interior. Resulta que en esta enfermedad existe un defecto de la membrana del citoesqueleto del glóbulo rojo. Cuando el glóbulo rojo pasa por el sistema reticular endotelial, el macrófago, ¿sí?, fagocita parte de la membrana. Por lo tanto, disminuye el área de la membrana. No es que disminuye la cantidad de hemoglobina, sino que la membrana engloba al glóbulo rojo, que contiene igual cantidad de hemoglobina. Pero a la luz de la observación microscópica y de la evaluación, la cantidad de hemoglobina es tan alta para la menor cantidad de área de membrana. Por lo tanto, es una anemia microcítica hipercrómica. Una característica de la microesferocitosis hereditaria que es planimegalia y ictericia. No es lo normal, ya les he dicho, el 99.9% de las anemias microcíticas hipocrómicas, ¿sí?, de las anemias microcíticas son hipocrómicas. Cuando tenemos una anemia microcítica, ojo, hipocrómica, pensamos en otras 4 causas. Es bien fácil establecer el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una anemia microcítica hipocrómica es medir los niveles de hierro, pero sobre todo de hierro de depósito, de ferritina. La ferritina es el hierro de depósito, chicos, que se moviliza. Por definición, la anemia ferropénica es un trastorno en la eritropoiesis por ausencia absoluta de hierro en el organismo. Por lo tanto, las cifras de ferritina están bajísimas. El resto de las anemias microcíticas hipocrómicas, que no son por deficiencia de hierro, tienen generalmente ferritina normal o elevada.
sobre todo los fenómenos inflamatorios o enfermedad crónica, la ferritina actúa como reactante de fase aguda, es decir, una proteína inflamatoria. Por lo tanto, la ferritina está normal o generalmente elevada. Entonces, chicos, si tenemos anemia microcítica hipocrómica, lo primero que medimos es ferritina, sin dejar de medir el hierro circulante y la capacidad total de saturación de transferrina. Pero si la ferritina está baja, no hay duda, estamos frente a una anemia ferropénica. Pero si la ferritina está normal o generalmente elevada, no es anemia ferropénica. O es una intoxicación por plomo, que se llama anemia sideroblástica, y obviamente hay el contexto clínico de antecedente de contacto con plomo, hay manifestaciones de saturnismo, compulsiones, el anillo de Kaiser-Fleischer, el ribete azulado de las encías que nosotros vamos a observar. O si es un niño, ¿no? Un niño que tiene alteraciones, por ejemplo, esqueléticas, ¿sí? Cráneoencepilio se llama. Hay tanta proliferación compensatoria en la médula ósea que se separan las tablas externa e interna, por ejemplo, de la calota craneana y se produce trastornos esqueléticos a ese nivel. Entonces, una talasemia, cosa que no se ve, por ejemplo, a los 40 años de entrada, ¿verdad? A una chica que tenga 38 o 40 años, que tenga ferritina alta, no vamos a pensar que tiene talasemia, vamos a pensar que probablemente está cursando una anemia asociada a enfermedad crónica. ¿Cuál es la enfermedad crónica? Una inflamación, una infección, una neoplasia que no necesariamente invada la médula ósea, un fenómeno autoinmune, un traumatismo, un infarto miocardio, diabetes descompensada, generalmente origina anemia con ferritina. En resumen, entonces, ¿qué nos muestra este cuadro? Que cuando tenemos una anemia microcítica, siempre hay que ver cómo está la hemoglobina. Generalmente es una anemia microcítica hipocrómica. Y cuando tenemos esa situación, pensamos en 4 causas. Para establecer el diagnóstico inicial, ferritina. Entonces, ¿cuáles son las causas de anemia hipocrómica microcítica? Ferropenia, enfermedad crónica, talasemia, anemia sideroblástica. Cuando hablamos de anemia ferropénica, hay 4 causas de anemia ferropénica. Entonces, si tenemos un paciente que tiene ferritina baja, uno, hay que pensar que no coma hierro. ¿Quiénes no comen hierro? Los lactantes, porque todos los demás comemos hierro, pero los lactantes menores toman solamente leche materna y leche de vaca, que es pobre en hierro. Entonces, la ingesta inadecuada generalmente se produce en los lactantes menores. Un defecto de absorción. El ácido clorhídrico que se sintetiza en el estómago es un potente reductor del hierro. El hierro de la dieta no ingresa como ion ferroso, ingresa como ion férrico y debe reducirse por acción del ácido clorhídrico. ¿Qué pasaría si tenemos una gastrectomía con un cáncer gástrico? Un cáncer, por ejemplo, de antro gástrico. No vamos a tener ácido clorhídrico y por lo tanto va a tener un defecto de absorción. O enfermedades que afecten la absorción de hierro. ¿Dónde se absorbe el hierro? En el intestino proximal, en el duodeno. Hay enfermedades, un linfoma intestinal, un SPRU, una enfermedad celíaca, o una colitis ulcerativa crónica en específica, pueden producir malabsorción intestinal. ¿Qué tan frecuente es eso? No es frecuente. Pérdidas. Siempre que tenemos una anemia ferropénica hay que pensar en las pérdidas ocultas. ¿Qué es lo frecuente? Metrorragias disfuncionales. Las reglas de las chicas generalmente son abundantes en muchas ocasiones. Hay que pensar en esa situación. Pero si es un varón, no tiene reglas, ¿en qué vamos a pensar? Pensando en una anemia ferropénica, en una hemorragia de tubo digestivo. Sin que eso quiera decir que las mujeres también pueden tener hemorragia de tubo digestivo. ¿Cuáles son las causas? Desde una simple varice esofágica, una gastritis erosiva, un cáncer gástrico, hasta problemas colónicos, desde las hemorroides, o en nuestro medio, uncinarias, un cáncer de colon derecho, una angiodisplasia colónica, pólipos o divertículos sangrantes, etcétera, etcétera. O bien pacientes que tienen hematuria o hemodiálisis, o bien alguna diátesis hemorrágica. ¿Quiénes tienen aumento de requerimiento? Las embarazadas. Entonces, son las 4 causas de anemia ferropénica. Cuando hablamos de anemia asociada a enfermedad crónica, chicos, la anemia asociada a enfermedad crónica involucra 4 entidades: infecciones crónicas, inflamaciones crónicas, neoplasias y traumatismos y quemaduras. Toda esta serie de situaciones originan anemia. Ya vamos a ver más adelante, ¿sí?, cuáles son los mecanismos fisiopatológicos y por qué se produce la anemia. Tenemos la talasemia y la anemia sideroblástica. Entonces, no se olviden: anemia hipocrómica microcítica, ferropenia, enfermedad crónica, talasemia, anemia sideroblástica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Con una simple ferritina sérica. Anemia normocítica normocrómica. Tenemos anemia, menos de 12 gramos de hemoglobina, pero los índices matimétricos son normales. El BGM está entre 80 y 100
y la hemoglobina corpuscular media está entre, ¿sí?, 27 a 32 picogramos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos frente a una anemia normocítica normocrómica? Reticulocitos. Simplemente. Y evaluando los reticulocitos, clasificamos a la anemia en dos grandes grupos, en anemias regenerativas y en anemias arregenerativas. Si nosotros tenemos una anemia normocítica normocrómica y los reticulocitos están normales o aumentados, son dos las situaciones. O tienes pérdida aguda de sangre, o tienes destrucción o hemólisis, no hay más. Entonces, si tienes un paciente que tiene choque hipovolémico, está hipotenso, está taquicárdico, con pulso filiforme, está sudoroso y tiene evidencia de sangrado activo, tiene una anemia normocítica, normocrómica, y si le mides los reticulocitos siempre están aumentados. ¿Por qué? Porque la pérdida es periférica, entonces la médula ósea está trabajando mucho más para poder compensar esa pérdida, y por lo tanto manda reticulocitos aumentados, e inclusive se puede observar eritroblastos. ¿Qué hemos dicho que son los eritroblastos? Son los glóbulos rojos que tienen núcleo. Vamos a poder ver algunos eritroblastos ortocromáticos en sangre periférica. La hemólisis, ¿qué es la hemólisis? La disminución de la vida media por destrucción de los glóbulos rojos en la periferia. Por lo tanto, esas son las dos anemias regenerativas que cursan con normocitos, normocromía. Pero si los reticulocitos están disminuidos, es una anemia regenerativa. La anemia arregenerativa puede acompañarse de leucopenia y trombocitopenia, por lo tanto el problema está en la médula ósea. Y es aquí donde interviene el hematólogo, ¿ven? Cuando ustedes vean un paciente que tiene anemia normocítica, normocrómica, y tenga leucopenia y tenga trombocitopenia acompañando a la anemia, para las orejas, porque eso no es normal, seguramente hay un problema en la médula. Piden reticulocitos y resulta que los reticulocitos están por debajo de 0,5%. Entonces viene el hematólogo y son tres situaciones. O hay una aplasia medular, o hay una mielodisplasia, que es un trastorno de maduración, o hay una mieloptisis. ¿Qué es la mieloptisis? La mieloptisis es la ocupación de espacio de la médula por invasión de células anormales, una leucemia, una metástasis. Pero si nosotros no tenemos comprometida la médula ósea y no tenemos leucopenia y trombocitopenia evaluada en la sintometría hemática periférica, la médula es normal, ¿en qué vamos a pensar? En una insuficiencia renal crónica por déficit de eritropoyetina. Acuérdense, una de las funciones del riñón es la síntesis de eritropoyetina. Cuando la eritropoyetina falla o falta por insuficiencia renal crónica terminal, se produce anemia. Muchas veces la manifestación inicial de insuficiencia renal crónica, cualquiera sea la causa, ¿sí?, hipertensión, diabetes, pielonefritis crónica, poliquistosis renal, eso ya han aprendido ustedes, ¿sí?, la insuficiencia renal crónica subyacente origina déficit de eritropoyetina y anemia. Una buena parte de las anemias asociadas a enfermedad crónica no solamente son microcíticas hipocrómicas, sino que pueden ser normocíticas normocrómicas, y hay que saber establecer ese diagnóstico, necesitan una buena estrategia. En resumen, ¿cuáles son las anemias normocíticas normocrómicas? 1. Si es regenerativa, hemólisis, hemorragia aguda. Y si es regenerativa, un problema en la médula ósea, aplasia medular, mielodisplasia o mieloptisis, o bien insuficiencia renal crónica o anemia asociada a enfermedad crónica. No hay más, olvídense del resto. Muy bien. Cuando estamos frente a una anemia hemolítica, eso vamos a ver más adelante, simplemente para mostrarles en forma preliminar. Haz de cuenta, es un paciente que tiene anemia, que tiene ictericia y que tiene reticulocitos aumentados. Si nosotros queremos establecer en un inicio, ¿sí?, el diagnóstico etiológico de la hemólisis, vamos a pedir una prueba que se llama prueba de Coombs directo, que es la detección de anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. Si es Coombs negativo, no es un problema inmunológico. Pensamos entonces en una anemia hemolítica congénita o una hemolítica adquirida, pero no inmunológica. Si Coombs es positivo, es una anemia hemolítica inmunológica. Nos vamos a saltar un poco esto porque esto vamos a volver a repetir más adelante. Finalmente, anemia macrocítica hipercrómica. ¿Cuándo hablamos de una anemia macrocítica hipercrómica? Cuando el volumen glomerular medio está por encima de 100 y la hemoglobina corpuscular media por encima de 32. ¿Qué es lo primero que vamos a pensar? En una deficiencia de ácido fólico y vitamina B12. Y a eso se llama anemia megaloblástica. El diagnóstico de la anemia megaloblástica se hace mediante un aspirado de biopsia de la médula ósea. ¿Por qué? Porque resulta que la deficiencia folato y vitamina B12
producen un deficiente proceso de maduración celular. Hay una sincronía en la maduración del núcleo y el citoplasma. El citoplasma se mantiene todavía inmaduro y el núcleo madura. Por lo tanto, ¿sí?, los glóbulos rojos son grandes y frágiles. Por eso hay macrocitosis, pero son frágiles porque se destruyen, no maduran y no salen a la circulación. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando sospechamos una anemia megaloblástica? Niveles de folato y B12. Si los niveles de folato y o B12 están disminuidos, es una anemia megaloblástica. Pero si los niveles de folato y vitamina B12 son normales, chicos, no es una anemia megaloblástica. Si el folato y la B12 son normales, estas son las otras causas de macrocitosis. 1. Medicamentos. ¿Qué medicamentos? Los antimetabolitos inhibidores del ácido fólico. Las sulfas, la satioprina, el 5-fluoracilo, ¿sí? Pero especialmente las sulfas, el trimestoprim sulfamethoxazol puede producir una anemia macrocítica hipercrómica. 2. Hepatopatías, cualquier hepatopatía, la insuficiencia hepática con cirrosis hepática, las hepatitis crónicas, la hepatitis aguda, originan macrocitosis y hipercromía. Hipotiroidismo, una manifestación del hipotiroidismo severo es la macrocitosis y la hipercromía. Algunas anemias que cursan con aplasia medular y los síndromes meduloescleróticos también pueden ser anemias macrocíticas. Y un aspecto que hay que tomar en cuenta, la reticulocitosis. Cuando hay recuperación medular, aumentan los reticulocitos. Y los reticulocitos solamente se observan, hemos dicho, por tinción suprarrectal que se llama azul brillante crecido. Cuando hacemos nosotros la lectura en el citómetro de flujo, esos reticulocitos que son más grandes pueden confundirse con glóbulos rojos grandes. Por eso, la macrocitosis siempre hay que diferenciarla de la presencia de reticulocitos circulantes. Muy bien. Entonces, no se olviden, anemia microcítica hipocrómica, deficiencia de hierro, anemia ceroblástica, talasemia y anemia asociada a enfermedad crónica. Anemia normocítica normocrómica, si es regenerativa con reticulocitos aumentados, pérdida aguda de sangre y hemólisis. Si los reticulocitos están bajos, aplasia medular, mielodisplasia, mieloptisis o insuficiencia renal crónica o alguna anemia asociada a enfermedad crónica. Si hay anemia macrocítica hipercrómica, siempre pensar en deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Si existe esa deficiencia, es anemia megaloblástica. Si la deficiencia de folato y B12 no están disminuidas, hepatopatías, hipotiroidismo, medicamentos como antimetabolitos, algunas aplasias medulares, mielodisplasia o recuperación medular. Muy bien, esto ya hemos hablado en prácticas, pero no todos llevan prácticas conmigo. Y esto es lo que tienen que aprender. Este es un hemograma. ¿Qué es lo que hemos dicho? Hemoglobina C roja, hemoglobina 7.8. ¿Qué tiene este paciente? Anemia. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Volumen corpuscular medio. Si tiene 7.8 y tiene un BGM de 59, es una anemia microcítica. Y si es una anemia microcítica, chicos, voy a volver aquí. Tenemos que evaluar la hemoglobina corpuscular media. ¿Cómo está la hemoglobina corpuscular media acá? 17. Por lo tanto, es una anemia hipocrómica microcítica. ¿En qué pensamos cuando tenemos esta situación? Deficiencia de hierro, talasemia, anemia sideroblástica y anemia asociada a enfermedad crónica. Entonces, si este es tu paciente, o tú estás de interno en el seguro universitario, en el Vietma, y viene la paciente y te muestra este hemograma, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Señora, hágase una ferritina. Si la ferritina está baja, es anemia ferropénica. Si la ferritina está normal o está alta, no es ferropenia. Hay que investigar talasemia, anemia sideroblástica o enfermedad crónica. Pero hay algunas cosas más, ¿no?, en este hemograma. La serie blanca está normal, pero vemos el ADE de 22 elevado, hay una anisocitosis y hay trombocitosis. Acuérdense, la primera clase les había dicho, la trombocitosis generalmente es reactiva cuando el volumen plaquetario medio es normal. Por lo tanto, ¿qué problema tiene esta paciente? Probablemente una deficiencia de hierro, porque la trombocitosis reactiva acompaña la deficiencia de hierro. Otro hemograma. Hemoglobina 7.6. ¿Qué tiene la paciente? O en este caso el paciente, anemia. ¿Sí? Anemia. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Volumen corpuscular medio, 83. Anemia normocítica, normocrónica. ¿Sí? ¿Qué pediríamos aquí? Reticulocitos, ¿verdad? Hay que pedir reticulocitos. Pero antes de pedir reticulocitos, a ver, evaluaremos el resto. Leucocitos 1.0 por 10 a la 3, 1000 leucocitos.
¿Y cuántas plaquetas tenemos? 77.000. Por lo tanto, hay pancitopenia. ¿Dónde creen que está el problema? Si es una anemia normocítica normocrómica, ¿será regenerativa? No, chicos, pues si es una anemia regenerativa no tendría por qué tener leucopenia y trombocitopenia. Probablemente el problema está en la médula. Si piden reticulocitos, los reticulocitos están bajos y probablemente hay un problema en la médula. O es una leucemia, o es una aplasia medular, o es una mielodisplasia. ¿Sí? Muy bien. Otro hemograma. Viene tu compañera, ya una de las chicas, viene la Melissa, y la Melissa viene así, con hemoglobina de 10.4, tiene anemia. Una anemia moderada, pero al final es anemia. ¿Qué es lo primero que leemos? Volumen corpuscular medio. Es una anemia normocítica normocrómica. Nuevamente, anemia normocítica normocrómica, reticulocitos. Pero mientras están realizando los reticulocitos, esperando el resultado de los reticulocitos del laboratorio, vemos cómo están los leucocitos, 6.600, cómo están las plaquetas normales. Por lo tanto, no parece ser un problema de la médula ósea. Si pedimos los reticulocitos y los reticulocitos están aumentados, no normales, es una paciente que ha sangrado, la Melissa tiene un sangrado probablemente agudo, o ha tenido hemólisis y está histérica. Pero si los reticulocitos están bajos, pero no hay leucopenia y no hay trombocitopenia, ¿dónde está el problema? En el estímulo de la serie roja, una deficiencia de eritropoyetina. Pedimos creatinina y si la creatinina está alta, insuficiencia renal crónica. O un fenómeno inflamatorio, una anemia asociada renal crónica. Miren, con solo interpretar correctamente y pensar y hacer una correcta historia clínica, llegan al diagnóstico. Miren, terrible, hemoglobina 3.4, hematocrito 10.9. Bueno, aquí es un poquito controversial. Microcitosis y normocromía. Lo que es lo que les llama la atención, leucopenia y trombocitopenia, 17.000 plaquetas 600, pero sobre todo reticulocitos. Es una anemia A regenerativa con pancitopenia, de la misma manera que la anterior. O es una leucemia, o es una aplasia medular, probablemente es una aplasia medular. ¿Sí? Muy bien. Otro hemograma. Hemoglobina 9.7. ¿Sí? Anemia. Hematocrito 21. ¿Qué es lo primero que vemos cuando hay anemia? Vámonos a ver el volumen corpuscular medio. ¿Cuánto tiene volumen corpuscular medio? 115. Macrocitosis e hipercromía. ¿Será una deficiencia de hierro? No, la deficiencia de hierro es hipocrómica microcítica. ¿Será una leucemia? No, porque las leucemias producen mielotisis normocítica normocrómica. ¿Será una falla renal crónica? No, porque la falla renal crónica es normocítica normocrómica. ¿Qué es lo primero que piensan cuando hay esto? Deficiencia de ácido fólico y vitamina B12, anemia megaloblástica. Si el B12 o el folato están bajos, hacemos un aspirado y correlacionamos y hacemos el diagnóstico. Y el tratamiento es obvio, darle B12 y folato. Pero si el B12 y folato son normales y estamos frente a esta situación, preguntamos si hay algún medicamento, antimetabolito, o tiene una insuficiencia, una cirrosis hepática o un hipotiroidismo. ¿Sí? Muy bien. Preguntas. Bien fácil. Ya saben establecer el diagnóstico de anemia, chicos. Melissa. Se ha quedado dormida la representante. Doctor, aquí. A ver, Melissa, hazme preguntas. Ya me estoy durmiendo. Creo que no tienen preguntas, doctor. ¿Por qué hablas? Doctor, ¿Sí? ¿Quién es? pregunta. Constanza Charafia, doctor. ¿Puede haber algún caso donde, por ejemplo, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media estén elevados sin que haya alteración de otros, digamos, como de glóbulos rojos o blancos? Sí. ¿Y en qué caso sería eso? Mira, muchas veces hay alteraciones en los índices hematimétricos sin que haya todavía anemia. Por ejemplo, la anemia ferropénica, ¿sí?, que vamos a llevar mañana, puede haber disminución de los índices hematimétricos. Puedes tener tu hipocromía y microcitosis sin tener todavía anemia. ¿Por qué? Porque las anemias crónicas, lo primero que ocurre es un trastorno a nivel de la morfología y de la cantidad de hemoglobina contenida dentro de los glóbulos rojos.
lo último que ocurre es anemia. Por eso cuando tienes anemia es lo peor. O sea, prácticamente es una manifestación final de alguna entidad. Sí ocurre. Y también puede ocurrir la coexistencia de dos tipos de anemia. Puedes tener deficiencia de folato, que produce macrocitosis, pero al mismo tiempo tener una deficiencia de hierro. O puedes tener una leucemia con deficiencia de hierro. Entonces hay que saber diferenciar. ¿Cómo sabes diferenciar? Con la historia clínica y obviamente con algunas pruebas de laboratorio que son, sí, puntuales para poder establecer el diagnóstico diferencial, que es lo que vamos a aprender en las próximas clases. Sí puede haber trastornos en los índices matimétricos sin que exista todavía alteraciones en la hemoglobina. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿Alguien más? Chicos. Brian, Connie, Dana, Eddie, Elizabeth, M. Oh, el M es mi alumno. El Freddy Chura, mi alumno. Heidi Hera, mi alumna. El Yasmani, mi alumno. Ah, puro alumnos. Nuestra residente también está. Bueno, a la residente no le vamos a perdonar que no haga el diagnóstico de anemia cuando lea hemogramas. Así que, Lucero, desde mañana todos los pacientes hacen ese ejercicio. Agárrate y ve qué tipos de anemia. Te apuesto que la mitad de los que están internados tienen anemia normocítica normocrónica asociada a fenómeno inflamatorio o enfermedad crónica. Casi seguro. A ver, vas a ver. Bueno, chicos, y Amilet, nadie hace preguntas. Bueno, vayan a dormir. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Melissa, mañana a las 8:20. Escúchame, Melissa. Mañana a 8:25 me mandas un mensaje al WhatsApp. Yo voy a abrir la computadora y vamos a entrar por este enlace que vas a crear porque